Jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la resolución del examen de admisión tomado el día domingo 7 de septiembre 2026-1. Curso de anatomía acompañados de una cantata de Johann Sebastian Bach. Antes me gustaría invitarlos al curso virtual de anatomía que inicia el sábado 4 de octubre. Sí, las clases son los sábados y domingos y puede pedir informes al número que se encuentra en la parte inferior de la imagen. Bien, ese ha sido un examen de un nivel intermedio, el cual requería un espíritu crítico y propositivo para poder desarrollarlo. Leamos juntos. Javier es un niño de 7 años. Es llevado al hospital tras sufrir una caída de columpio mientras jugaba en el parque. El niño siente mucho dolor en la porción distal del antebrazo derecho. El médico solicitó radiografía anteroposterior y lateral del antebrazo y mano, lo que es correcto, solicitar una radiografía. El diagnóstico, mira, me dan el diagnóstico, confirma una fractura en tallo verde del extremo distal del radio. Bien, ¿qué es una fractura en tallo verde? Esa es una fractura incompleta, como se puede dar cuenta aquí, en donde hay una ruptura del periósteo y la cortical de solo un lado. Por eso es una fractura incompleta. Esto generalmente afecta la porción central o diáfisis de los huesos largos. En este caso me están hablando del extremo distal del radio. La primera pregunta me dice, ¿qué forma de hueso es el radio y cuál es su ubicación? Si usted recuerda el esqueleto apendicular, tenemos que el miembro superior está constituido por la cintura escapular, brazo, antebrazo y mano. Nos situamos en la región del antebrazo. El radio es un hueso largo y se encuentra en la parte lateral. Por eso la primera alternativa sería C. Es un hueso largo situado en la porción lateral del antebrazo. C de circunspecto. Pregunta 62. ¿A qué tipo de articulación sinovial pertenece la articulación radio-ulnar superior? Se refiere a la articulación radio-cubital superior. Muy bien. Usted tiene que recordar que las articulaciones tienen una clasificación, ya sea por su movimiento o fisiología, sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis, y por su composición, en donde nos basamos en el tejido histológico. Esa es la clasificación que impera en la actualidad. Articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Me están hablando aquí de una articulación sinovial, la famosa diartrosis. Y hablamos de articulación sinovial porque tenemos como eje central a la famosa cápsula sinovial, ¿sí? La cual va a estar constituida por una cápsula articular y el famoso líquido sinovial, que está formado por los famosos sinoviocitos tipo B. A la pregunta, ¿qué tipo de articulación sinovial pertenece a la articulación radio-ulnar superior? Compañeros, las articulaciones sinoviales se clasifican por su movimiento: uniaxial, biaxial y multiaxial. En este caso estamos hablando de articulación trocoide o pivot, en donde el eje de movimiento es uniaxial. Si usted se da cuenta aquí, solamente hay un movimiento, por eso es uniaxial. Bien, entonces la articulación radio-ulnar o radio-cubital proximal o superior es una articulación de tipo trocoide o pivote. Entonces la alternativa sería acá, alternativa B, trocoide o pivot. B de beligerante. Siguiente pregunta. Pregunta 63. La fractura descrita extremo distal del radio compromete con mayor probabilidad a... Bien, usted tiene que recordar las partes histológicas del hueso. Tenemos a la fisis, en donde se localiza el cartílago de crecimiento. Luego tenemos a la epífisis, que es la parte distal. Y luego tenemos a la metáfisis. ¿Sí? Muy bien. Ahora sabemos que esta fisis o cartílago de crecimiento tiene partes. Tenemos una zona que va a ser la zona germinal, tenemos a la zona proliferativa, la zona hipertrófica y luego tenemos las localizaciones en donde se van a dar las fracturas. Y a esto utilizamos una clasificación. Si es que yo hablo de una fractura en niños en donde se compromete la fisis, utilizamos la clasificación de Salter y Harris. Sí, luego tenemos aquí la zona de osidificación y aquí vendría a estar la famosa zona de Rambier y esta vendría a ser el periósteo. Bien, entonces no confunda, tenemos epífisis, fisis y luego tenemos a la metáfisis, ¿sí? Usualmente se propala en
las academias la información de que la metáfisis es la fisis, y eso es incorrecto. Bien, ahora me hablan de fractura descrita extremo distal del radio. Bien, como dije, una fractura en tallo verde es una fractura que compromete el periósteo y la cortical. Es una fractura incompleta que generalmente se va a dar en la porción central o diáfisis. Sin embargo, acá no tenemos diáfisis. Como dice extremo distal, nosotros tenemos que marcar metáfisis distal. Ahora la pregunta será, ¿por qué no puede ser epífisis distal, profesor? Eso no es frecuente. No es frecuente que la fractura llegue hasta la epífisis distal, porque, como les dije, cuando hablamos de fracturas que comprometen el cartílago de crecimiento, estaríamos hablando de la clasificación Salter y Harris. Y la más frecuente sería la tipo 2, en donde se compromete solo la metáfisis y la fisis como tal, no la epífisis. Eso es algo infrecuente, por eso no puede ser epífisis distal la respuesta. ¿Sí? Entonces la clave sería la de atrabiliario, metáfisis distal. Bien, pregunta 64. Tras el trauma, gran parte del dolor se explica por la lesión del... Bien, una vez más. Y perdona si hasta este punto resulto perogrullesco o reiterativo. Me están hablando de la estructura histológica del hueso. Recuerda, tenemos un tejido óseo esponjoso y tenemos un tejido óseo compacto cortical, la cual está recubierta de periósteo. Y el periósteo está unido al tejido compacto cortical por las famosas fibras de Sharpey. ¿Quién me da esta sensación del dolor? El periósteo. El periósteo es el que tiene la mayor vascularización y la mayor inervación. La clave sería la E de embeleco. La E de embeleco. No puede ser cartílago articular porque el cartílago no va a poseer inervación. Pregunta 65. Esta pregunta es interesante y usted tiene que someterla aquí a una reflexión. Mira lo que nos dice. Dice, Pedro, un niño con desnutrición crónica y anemia ferropénica, hay un déficit de hierro, presenta bajo rendimiento escolar y dificultad en la memoria inmediata. Me dice que hay un déficit en el rendimiento y la memoria inmediata. Usted tiene que recordar que la memoria inmediata es la famosa memoria de corto plazo. Y usted en psicología ha estudiado la clasificación de la memoria, memoria sensorial o sensitiva, memoria de corto y de largo plazo, ¿verdad? En la famosa teoría de Atkinson y Shiffrin. Pero anatómicamente hablamos de la memoria inmediata o a corto plazo, una relación que se da entre esta y la corteza prefrontal, ¿sí? La que se encuentra en el famoso lóbulo frontal. Muy bien. También hablamos del lóbulo temporal y del hipocampo, pero principalmente del lóbulo frontal, en el famoso córtex prefrontal. Bien, y ahora me habla qué estructura neuronal han disminuido en el caso de Pedro. Bien, si usted recuerda la estructura de la neurona, me dice qué estructura se encontrará comprometida. En este caso, la estructura que tiene que encontrarse comprometida, campeón, es la dendrita. Sí, porque la dendrita se encarga de la recepción del impulso nervioso y es la que tendría que encontrarse comprometida para poder explicar la dificultad en la memoria y por ende un bajo rendimiento escolar. Entonces vamos a considerar la alternativa D de draconiano. Las demás no podrían ser las respuestas. No habría un sustento sólido para pensar el por qué se daría, por ejemplo, una afección del axón, ¿no? Eso decantaría para otro tipo de patologías. ¿Sí? Muy bien. 66. Indica los siguientes enunciados si son verdaderos o falsos con respecto a la estructura histológica del intestino grueso. Bien, tenemos la histología. Sabemos que la histología en el tubo digestivo es similar. Tenemos una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. La diferencia era que la porción esofágica poseía una adventicia y no una serosa. Hemos sido reiterativos en esa parte. Bien, y recuerde usted el intestino grueso. El intestino grueso tiene una configuración externa, ¿verdad? Teníamos su segmentación y teníamos estructuras que usted tenía que recordar cuando lo ve a nivel de superficie. Bien, pero acá la pregunta se relaciona con la parte histológica. Dice, ¿la capa mucosa presenta un epitelio cilíndrico simple? Sí, pues el epitelio cilíndrico simple es el epitelio clásico de todo el tubo intestinal. Entonces, eso sería correcto. La capa muscular está infiltrada de linfocitos, no, falso, ¿verdad? La capa muscular no está infiltrada de linfocitos.
Muy bien, la capa submucosa presenta fibras circulares. La capa submucosa, no, ella no presenta fibras circulares internas. Esta es la famosa mnemotecnia cile, ¿verdad? Y esto es para la capa circular, perdón, para la capa muscular. Entonces, eso sería falso. La alternativa sería la B de beligerante. Bien, vamos a la pregunta 67. Una pregunta sencilla que ha venido muchas veces. Un niño aspira accidentalmente una pieza de juguete. La radiografía sugiere obstrucción bronquial. ¿Cuál de los bronquios es más probable que reciba el cuerpo extraño en posición erecta? Bueno, en bipedestación, ¿no? Sabemos que el aparato respiratorio tiene dos zonas, la de conducción y la zona respiratoria. Cuando hablamos de la bifurcación de la tráquea, a nivel de T4, T5, sabemos que hay dos bronquios y estos bronquios tienen ciertas características. El bronquio derecho es el que se obstruye con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque es más vertical, es más ancho y es más corto. Lo dijimos, mayor riesgo de obstrucción. La clave entonces sería la D de draconiano. Pregunta 68, una pregunta interesante. Mateo, un estudiante de medicina, debe identificar una tarea de anatomía. Y me piden indicar la alternativa correcta con respecto a las características del ventrículo derecho. Bien, me dan varias alternativas y vamos a revisar una por una. Me piden lo correcto, recuerde. ¿Presenta una cavidad cónica más larga que la del ventrículo izquierdo? No. ¿Presenta en su base el orificio de la válvula bicúspide y el origen de la arteria aorta? Válvula bicúspide mitral no es ventrículo derecho. ¿Forma el vértice o ápex del corazón? No. ¿Quién forma el vértice o el ápex? El ventrículo izquierdo generalmente. D, presenta dos pilares de primer orden. Falso, ¿verdad? Falso. Te hablan de ventrículo derecho. Y aquí tenemos, mira, la estructura del ventrículo derecho. Esta tiene tres pilares. Tenemos un pilar septal o músculo papilar septal o músculo de Luschka o también llamado músculo enano de Lancisi. Tenemos el músculo papilar posterior y el músculo papilar anterior. Entonces tenemos tres pilares, un pilar anterior, un pilar posterior y un pilar septal, que vendrían a ser las paredes carnosas de primer orden, en donde emergen las famosas cuerdas tendinosas. Y también habían otras estructuras, las famosas paredes carnosas de segundo orden. Teníamos entonces aquí a la banda moderadora o tabique septomarginal y en la parte superior al espolón de Wolf o cresta supraventricular de His o arco muscular compresor de Parchape. Muy bien, seguimos. Presenta dos pilares de primer orden, ya dijimos que no. Presenta en su base el orificio de la válvula tricúspide, sí, esto vendría a ser la base, orificio de la válvula tricúspide con sus tres valvas, ¿verdad? Y el origen de la arteria pulmonar, sí, mira, por acá se origina la arteria pulmonar, la alternativa sería la E de embeleco. Siguiente pregunta, 69. Fabiola, en el examen de admisión, debe identificar, ahora me piden la alternativa incorrecta con respecto a la morfología externa del corazón. Bien, hablamos de la morfología externa. Recuerda que el corazón se localiza en el mediastino medio inferior, ¿verdad? Leamos, ¿el vértice está formado por la posición inferolateral del ventrículo derecho? No, pues, mire, la misma alternativa estaba acá. Si usted lee acá, dice, mire, forma el vértice o ápex del corazón, sabemos que esto es falso. El vértice está formado por la porción inferior, falso, ¿verdad? Sería ventrículo izquierdo. Entonces la alternativa sería la A. Rápidamente, aquí dice ventrículo derecho, tendría que decir ventrículo izquierdo. Eso lo hemos colegido en la pregunta anterior. Pero sigamos leyendo. La base corresponde a las aurículas. Falso, ¿verdad? Perdón, eso sería correcto. La base correspondería a las aurículas. Sabemos que el corazón tiene una disposición que es en forma de pirámide invertida. Esta disposición en pirámide invertida tiene una dirección que va de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Y la base estaría formada por las aurículas. La cara externo-costal está formada principalmente por el ventrículo derecho. Claro, jóvenes, se refieren a esta cara. ¿Y qué se encuentra aquí principalmente? Los ventrículos, ¿verdad? Ventrículo y parte de la aurícula derecha. La cara diafragmática está constituida principalmente por el ventrículo izquierdo, correcto. Constituida por el ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. Y la cara pulmonar izquierda en este lado, está conformado por el ventrículo izquierdo y parte de la aurícula izquierda, correcto. Entonces la alternativa sería la de atrabiliario. Y la última pregunta, un fumador crónico. Ahora me hablan de un fumador crónico. Muy bien. Dice, desarrolla disnea progresiva, dificultad para respirar. La espirometría señala que el paciente presenta enfisema.
¿Qué estructura del aparato respiratorio está principalmente dañada, reduciendo significativamente la hematosis o intercambio gaseoso? Bien chicos, la enfisema es un tipo de enfermedad pulmonar crónica en donde se va a dañar los famosos sacos alveolares. ¿Sí? Le han hecho una espirometría. ¿Y qué calculamos con la espirometría? Los famosos volúmenes pulmonares. Ya sabemos los volúmenes, ¿no? El volumen tibial corriente, el de reserva inspiratorio, el de reserva expiratorio y el residual. Y aquí tenemos la estructura de la zona respiratoria del aparato respiratorio. Tenemos aquí, en esta imagen, en este caso el saco alveolar, los alveolos y los bronquiolos respiratorios. Lo que se daña en esta patología conocida como enfisema es el saco alveolar. Hace que los alveolos se vuelvan flácidos y menos elásticos, lo cual dificulta la hematosis o intercambio pulmonar. ¿Sí? Muy bien, su causa más común es el tabaquismo crónico. Y aquí lo dice, fumador crónico. La alternativa entonces sería C, septos interalveolares. Bien jóvenes, muchísimas gracias. Ha sido un examen de un nivel intermedio. Espero que les haya ido muy bien y los espero en el curso virtual de anatomía. Estudia, recuerda, el tiempo es inexorable y no se puede detener. Muchas gracias.